16ª Jornadas STIC del Centro Criptológico Nacional y 4ª Jornadas de Ciberdefensa del Mando Conjunto del Ciberespacio, un ciberescudo único para España. Pablo, a uno de nuestros invitados ahora a esta mesa radiofónica especial de estas 16ª Jornadas STIC, no le va a hacer gracia que le volvamos a cruzar el charco porque acaba de aterrizar de Nueva York, pero es que nos vamos a volver nuevamente al otro lado del mundo porque precisamente desde Blackberry Islands, tanto Ismael Valenzuela como José Luis Sánchez van a hablarnos sobre los enemigos ocultos en Iberoamérica. ¿Tú has encontrado a Carmen Samaniego? A Carmen Sandiego. Pues la verdad es que no mucho, y la verdad es que tampoco, ¿Tú te acuerdas de...? Tampoco la he seguido mucho, la verdad. Bueno, hay que seguirla. Vamos a explicarle a nuestros invitados por qué vamos a encontrar a Carmen Sandiego. Bueno, quizás los que tengan más edad lo entenderán. Vamos a ver qué se oculta. ¿Cuáles son esas amenazas en Iberoamérica? Ismael, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por tenernos aquí. Muy contento. Bienvenido igualmente también a José Luis Sánchez. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Venga, vamos a explicar lo de Carmen Sandiego. Vamos a ver si la encontramos. ¿Quién es Carmen Sandiego? Yo es que cuando empecé a pensar, bueno, ¿cómo organizamos? Me gusta contar historias, ¿no? Creo que sobre todo cuando tratamos temas que pueden ser muy técnicos, también llega mucho más a la audiencia cuando cuentas una historia, ¿no? Y la historia va sobre buscar los enemigos, decimos ocultos, porque no siempre están ahí como fácilmente observables en la superficie, ¿no? En Latinoamérica y en España. Y estamos hablando pues no solamente de grupos APTs, ¿no? Que son, decimos, como amenazas en las que hay un gobierno detrás, sino también grupos cibercriminales. Y entonces, pensando en esto un poco de los cibercriminales, pues no sé, se me ocurrió uno de los videojuegos a los que yo jugaba cuando era niño, ¿no? Final de los años 80, principios de los 90, que se llamaba ¿Dónde está Carmen Sandiego? Exacto, sí. Carmen Sandiego. Y ahora pues buscando un poquito esto me puse en el YouTube a buscar vídeos y claro, ya me recordó un poquito las pantallas, es súper curioso, ¿no? Y el jueves cuando hagamos nuestra presentación pondremos un poquito de la intro de lo que era el videojuego y básicamente la historia detrás de esto es muy curiosa. Se creó en Estados Unidos para enseñar a los niños americanos a finales de los 80 geografía, que como sabemos no es el fuerte de los norteamericanos, ¿no? y entonces el juego estaba diseñado sobre Carmen Sandiego, un personaje ficticio que era pues una villana, ¿no? El grupo se llama Vile, V-I-L-E, y era un grupo de, no sé, malignos, villanos, una cosa así, y se escondía en diferentes países del mundo. Y entonces te hacía el juego unas preguntas o unas afirmaciones y decía, pues no sé, el villano tal ha comprado en yenes, pues ya sabías que era una pista y quizás se estaba ocultando en Japón. O está en tal lugar donde hay una bandera que los colores son blanco, verde y rojo. Y decía, pues puede ser, no sé, Irlanda, México, ¿no? Italia. Venga, pues era en México. Y llegabas allá y entonces la pantalla te daba una información sobre el país. Y bueno, pues simplemente lo utilizamos como un hilo conductor, una historia para hablar de esto. Oye, ¿y ahora quiénes son las actuales Carmen Sandiego, José Luis? Bueno, pues vamos a hablar claro, ya no hay una sola, sino hay muchas Carmen Sandiego. Hay muchas Carmen Sandiego y en diferentes países. Entonces lo que vamos a hacer es eso, ¿no? Aprovechando esa temática del juego que Ismael acaba de explicar, hablar de esos grupos, ya sea como se están hablando mucho, ¿no? En esta charla de APTs, ¿no? Estos grupos pues, que están detrás del gobierno, pero también vamos a hablar mucho de grupos cibercriminales. Entonces intentaremos desgranar un poquito a cada Carmen Sandiego o múltiples Carmen Sandiego que afectan a países concretos, ¿no? Es decir, al final no hay un grupo que ataque únicamente a un país, hay muchos grupos que atacan a la misma vez a muchos países. Vamos a explicar qué es lo que suelen utilizar esas Carmen Sandiego de cada país, qué técnicas, qué herramientas utilizan, qué motivación tienen, los sectores en los que están especialmente enfocados y bueno, ayudar de esa manera, en cierta medida, de manera estratégica, a tomar decisiones a la hora de llevar a cabo defensas correctivas a las organizaciones. ¿Y cuáles son un poco las técnicas o tácticas que más suelen utilizar para conseguir sus objetivos los Cármenes Sandiego? Bueno, a ver, obviamente vamos a poner mucho foco también, es verdad, en técnicas de acceso inicial, porque al final, sin un acceso inicial, pues todo lo que viene después no va a ocurrir nunca. Obviamente el correo electrónico es una de las, digamos, que técnicas más comunes. Vamos a hablar también mucho de explotaciones, es decir, explotaciones que se han llevado a cabo de servicios que están expuestos públicos, usuarios y contraseñas que se van vendiendo en la Deep Web, ¿no? Para acceder por VPN a través
de este software en las redes corporativas. Entonces, bueno, iremos abordando y de hecho tenemos preparado un top técnicas, ¿no?, de todas estas Carmen Sandiego, que de hecho lo vamos a publicar también en nuestro GitHub para que lo pueda consumir la gente. Estaremos viendo esas técnicas más que más se repiten, ¿no?, utilizadas por estas Carmen Sandiego. Oye, Ismael, estas amenazas sobrevuelan, lo decías, sobre Iberoamérica, pero también sobre España. ¿Compartidas las mismas amenazas, más o menos? Es una buena pregunta. Una de las cosas que vamos a hablar mañana precisamente es de la influencia de cómo la situación geopolítica influye en qué ataques o qué grupos vas a ver en un país o en una región, ¿no? Y claro, España pues tiene una situación también geopolítica diferente de Latinoamérica. Entonces, en algunos casos puedes ver actores interesados en cibercrimen, básicamente en robar dinero, ¿no?, de alguna manera, que no tienen una motivación tan política, y otras situaciones que son particulares de España por su situación política actual, interna, externa, su contexto en la Unión Europea, la guerra con Ucrania, o todo el asunto que hay a nivel de energía, de gas y otras implicaciones que interesan a gobiernos, ¿no? Por lo tanto, hay que trazar estrategias de prevención y de resolución de incidentes absolutamente móviles, cambiantes y adaptables, ¿no? Nosotros hablamos mucho de anticipar. A mí me gusta hablar de cómo la inteligencia, que es accionable, debe ayudar a una organización a anticipar al movimiento de un atacante. Es como una partida de ajedrez, ¿no? Cuando uno conoce bien a la persona a la que se está enfrentando, puede intentar, obviamente nunca con un 100% de fiabilidad, pero puedes decir, bueno, creo que conociendo a esta persona puede hacer A, B o C. Y eso ya te ayuda a enfocarte. Una de las cosas que repetimos mucho es que las organizaciones no pueden defenderse contra todo, no pueden defenderlo todos sus activos, y por lo tanto tienen que tener foco y conocimiento de cuáles son esas técnicas que están utilizando los atacantes. ¿Y quién suele ser más el objetivo de estos atacantes? ¿Organizaciones, organismos públicos, empresas, particulares? ¿Dónde se suelen centrar? ¿O cada uno se especializa un poco más en un área? Yo creo que, al final es verdad que cuando hay un organismo público que se ha visto afectado por algo, tiene mucha más repercusión, ya sea a nivel social como nivel también político. Pero sí que es verdad que hay muchísimos ataques más a empresas privadas que no son tan sonados, aunque sí que es cierto, ¿no?, que en España durante los últimos meses estamos viendo muchos ataques a empresas privadas que se están publicando y demás. Este tipo de actores, pues sí es verdad que cada cierto actor, por lo general, suelen atacar o tienen bien definidos los sectores que les interesan, ya sea por obtener información confidencial de gobierno, obtener algún fin, digamos que monetario, porque quieran lucrar algo en concreto. Entonces, dependiendo del actor, obviamente, atacará a un sector más público o privado, pero ninguno se salva realmente. Es decir, y más en España nos estamos dando cuenta, como he dicho, en los últimos meses, tanto administraciones públicas como empresas privadas están siendo objetivos, ¿no?, de este tipo de ataques. Y no son solamente sistemas informáticos tradicionales, como podemos pensar del el ordenador, ¿no?, un portátil. Estamos hablando de dispositivos móviles también, como sabemos, y pues hemos visto esto en todos los países europeos, en los que ha habido pues espionaje a ciertos cargos importantes, cargos políticos. La protección ante estos ataques es mucho más que simplemente un ordenador, ¿no?, o un portátil. Sí, perdona, que le iba a preguntar si estos grupos, ¿cómo evolucionan? ¿Crecen, colaboran, se unen, nacen nuevos? ¿Cada día nace uno nuevo? ¿Cada día desaparece uno nuevo? Es difícil saber exactamente el número de cuántos se crean o no, porque en este entorno yo creo que es como un poco la materia, no desaparecen, se vuelven se vuelven a transformar en algo, y esto lo vemos mucho porque, por ejemplo, este año en el grupo nuestro de BlackBerry Silence estuvimos reportando un grupo que se llama Conti, que es muy parecido a un grupo que se había supuestamente desarmado, llamado Monty. Y bueno, no se puede decir nunca al 100% estas son las personas que están detrás, en algunos casos, pero no siempre. Pero está claro que ahí se comparte mucho, y lo estamos viendo, incluso gobiernos haciendo como un partnership, ¿no?, con cibercriminales que patrocinando directamente, proporcionan un acceso inicial a una compañía, y después pues viene el actor apoyado por el gobierno que tiene otra motivación diferente, pero alguien te da la llave, ¿no? Es como subcontratas a alguien que te dé las llaves de la casa, y esa persona entra y hace ya lo que tenga que hacer allá, y le pasa la llave a otra persona que tiene otra motivación diferente. Impresionante, ¿verdad? Yo creo que sí, por eso no hay que perderle vista el trabajo que desarrollan desde BlackBerry Silence nuestros hoy invitados Ismael Valenzuela y José Luis Sánchez Martínez, que
han encontrado no a Carmen Sandiego, a muchas Carmen Sandiego, las están monitorizando, están poniéndolas, por lo menos el foco para que, como decía Ismael, haya cierta prevención. Si conoces a tu enemigo, pues es muy probable que por lo menos puedas mitigar el impacto de su ofensiva. Gracias a ambos, mucha suerte para el futuro y hasta muy pronto. Muchísimas gracias. Adiós.